En el marco de la cultura viral, queremos reiterar la invitación a que participen en familia, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a las vacaciones culturales. Un programa orientado a fomentar público, a trabajar en talleres, a hacer pedagogía y a disfrutar de tantos saberes con los artistas, con los artesanos, con personas que nos van a transferir sus saberes y ustedes lo pueden realizar en casa. Es una oportunidad que no te la puedes perder. Todos los jueves y viernes a las 10 de la mañana por Facebook a través de @calicultura. Y sobre todo disfrutar de vacaciones culturales. Quedan invitados. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas los que se pudieron conectar hoy para este abrebocas del diplomado en producción audiovisual de Estudios Takeshima. Hoy vamos a iniciar con una charla entre Antonio Dorado y Dago García, pero antes les voy a contar un poco sobre el diplomado. Este diplomado se hace cada año, lo hace Estudios Takeshima, que es dependiente de la Secretaría de Cultura de Cali, de la Alcaldía, y pues este año lo vamos a hacer virtual. Vamos a tener 7 módulos que comprenden todo el proceso de una producción audiovisual. Vamos a empezar con un módulo de guión, luego un módulo de dirección, de producción, de fotografía, de sonido, de arte y de montaje. Cada módulo va a tener 13 horas y los profesores son destacados profesionales del cine nacional. Las inscripciones van hasta el 12 de agosto. Pueden entrar a la página web de Takeshima, www.cali.gov.co/Takeshima. Ahí van a ver una parte que dice inscríbete aquí. Le dan clic allí y se les va a desplegar un formulario que es muy fácil de llenar. Están los datos básicos, cédula, nombre, correo electrónico. Y hasta el final, después de que llenen esa parte, hay 2 requerimientos muy importantes que les estamos pidiendo a todos los que quieran hacer el diplomado. El primero es un reel, es decir, un portafolio, un compendio de los videos en los que hayan participado o que hayan hecho, pueden ser de su autoría o en los que hayan participado. Por ejemplo, en el caso de los músicos, sonidistas, productores, actores, nos ponen ahí lo que han hecho. Y además un escrito muy corto de una historia que quieran contar. ¿Por qué una historia? Porque al final del diplomado vamos a grabar un video, cada uno va a grabar un video, un cine minuto,
que va de 1 hasta 3 minutos. Y esta historia la vamos a ir modificando con ayuda de los profesores durante todo el taller, todo el diplomado. Ese guión nos lo adjuntan en PDF y al final, cuando ya tengamos todos los guiones al final del diplomado, ya tengamos los guiones grabados, los videos, vamos a escoger los 4 mejores de estos videos y le vamos a dar un estímulo de 1 millón de pesos. Van a ser 4 los mejores, los ganadores de todo el diplomado. Entonces los invitamos a que se inscriban. Recuerden que es muy fácil, entran a la página web de Takeshima, le dan clic donde dice inscríbete aquí. Este es un diplomado gratuito dirigido a todos los habitantes de Cali. Y pues los que no puedan estar, los que no vivan en Cali, los que viven fuera del país, los invitamos a que se conecten a las clases magistrales. Cada profesor de cada módulo va a dar una clase magistral de 1 hora, abierta al público. Pueden conectarse todos los que deseen aprender un poco más de cada parte tan importante de lo que es una producción, ¿no? El 18 de agosto vamos a empezar con Jorge Navas, con el módulo de dirección. Se pueden conectar por este mismo espacio de la Secretaría de Cultura en Cultura Viral y nos vemos el 18 de agosto a las 6:30 para que hablemos un poco de lo que es la dirección de la mano de Jorge Navas. Luego vamos a seguir con Marcela Rincón, Alina Leab, Mauricio Vidal, Félix Corredor, que nos va a dar el módulo de sonido, Guillermo Peña, Mauricio Vergara. Ahí pueden ver cada fecha y cada módulo que van a dar cada uno de estos profesores. Y pues los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes para que se den cuenta cada fecha de estas y les estemos posteando noticias de lo que vamos a ver en el diplomado. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta sobre las inscripciones, los invito a que la hagan al correo asistencia@estudiostakeshima.gov.co o que nos sigan en nuestras redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí nos pueden preguntar. Adriana, nuestra Community Manager, va a estar muy pendiente de ustedes, de cualquier duda que tengan y de ayudarlos en el proceso de inscripción. Los invito a que hagamos las preguntas sobre el diplomado en esos medios para que hoy nos concentremos en hacer preguntas sobre los temas que va a estar hablando Antonio con Dago. Y también los invito a que por favor llenen el registro de asistencia que vamos a tener ahí. Nos importa mucho saber cuántas personas se conectaron hoy, qué intereses tienen, entonces los invito a que llenen el registro. Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a presentarles a Dago García, que es uno de los creadores más prolíficos del país. Es director, productor, guionista y tiene muchísima experiencia tanto en teatro, en televisión, en cine. Él es actualmente el vicepresidente de producción y contenido del canal Caracol y pues los que recuerdan algunas novelas como Pedro el Escamoso, Pecados Capitales, la saga Negocio de Familia, pues es Dago García el que estuvo detrás de esas producciones. En cine también, pues tiene una de las películas más taquilleras del cine colombiano, que es El Paseo, que cuenta con una serie de varias películas del Paseo. Y recientemente coprodujo películas muy importantes en festivales pues alrededor del mundo, películas colombianas que han estado en festivales. Por ejemplo, coprodujo El Abrazo de la Serpiente, que estuvo en los Oscar, coprodujo también Monos, que estuvo en Sundance, y El Olvido que Seremos, del homónimo libro de Héctor Abad Faciolince, basado en ese libro. Y pues esa película está ahorita seleccionada para Cannes este año. Entonces, como ven, Dago es multifacético, ha tratado todos los géneros y va a estar siendo entrevistado por Antonio Dorado. Antonio, pues lo conocemos aquí en Cali, es profesor de la Universidad del Valle, docente de la Escuela de Comunicación Social y es director de cine. Dirigió una película caleña en el 2004, El Rey, que fue nominada a los premios Goya. También dirigió Apaporis, que es uno de los documentales más vistos en Colombia, Apaporis Secreto de la Selva, que está basado en el bestseller El Río, One River, de Wade Davis. Y también dirigió en el 2013 una película que se llama Amores Peligrosos, también rodada aquí en Cali. Entonces, pues aquí tenemos a estos dos grandes del cine. Los invito a que vayan dejando sus preguntas allí en el chat. Al final vamos a abrir un espacio para que los dos puedan responder. Entonces empezamos. Antonio y Dago, bienvenidos, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Bueno, muchas gracias, Lina. En primer lugar,
quiero pues agradecer a Estudios Takeshima, a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, por permitirnos pues estar en este espacio, pero de manera muy especial quiero agradecerle a Dago por compartir con nosotros este tiempo en esta invitación que le hemos hecho para pensar el cine y el audiovisual en proyectos desde lo popular aquí en Cali, ¿no? Revisando un poco, pues es impresionante toda la trayectoria que tiene Dago, ¿no? No solo, pues, hablando solo a nivel de cine, ese ideal que en un momento dado teníamos todos los directores de hacer una película en la vida o de pronto llegar a hacer 3 o 4 era un privilegio, pero en el caso de Dago, pues eso se desborda completamente y hay una evolución o hay un proceso muy importante porque además el anhelo finalmente no es solo hacer una película importante al año, sino luego dos y esto, digamos, se va expandiendo a nivel de coproducciones internacionales, pues hasta que finalmente se llega pues con este proyecto que todos tenemos muchas ganas de verlo, ¿no? Que es El olvido que seremos, pero además Dago está metido en Netflix, Dago, o sea, hay un proyecto que se llama Siempre Bruja, donde ha estado vinculado, Chichipatos. Entonces, esto ha permitido que estamos, perdón, estamos escuchando ahí, Sí, perdón, sí, sí, Dago, Toño. Sí, sí, ¿tú te escuchas? escucho, te escucho, te escucho. Ah, ok. Bueno. Entonces, todo esto me ha llevado a preguntarme o a preguntarle a Dago en principio, ¿qué es el cine para usted, Dago? ¿Qué es el cine? Pues Toño, básicamente el cine es una forma de expresión para mí, es una forma de contar cosas que quiero contar, es una forma de comunicarme con la gente con la que me quiero comunicar. Y creo que fundamentalmente es una forma de comunicarme conmigo mismo. Creo que quien se dedique a cualquier arte narrativo, ya sea desde la perspectiva de lo artístico o desde la perspectiva del entretenimiento, yo básicamente me muevo en el terreno del entretenimiento. Quien se dedique a contar historias es porque siente una necesidad vital de contarlas. Yo creo que todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene historias que le han sucedido, que se han imaginado, pero no todo el mundo tiene necesidad de contarlas. Y esas personas que sentimos esa necesidad vital de contarlas, somos quienes finalmente buscamos la manera de hacerlo. Y creo que lo hacemos fundamentalmente por una necesidad vital, es casi es un requisito de vida. Y creo que también, y creo que tú que eres director también lo sabes, quizás el primer receptor de lo que uno hace es uno mismo. Como que el primer satisfecho, el primer complacido con lo que se hace es el autor mismo. Porque finalmente si el autor no está satisfecho con su obra, si el autor no logra desembarazarse o desprenderse de algo que tenía atorado y lo puede poner en un mensaje exterior, en un mensaje independiente de él, y luego se reconoce en él, pues probablemente ese discurso que ha salido de su entraña y en el cual se ha reconocido, otro lo podrá disfrutar, otro lo podrá entender, otro lo podrá hacer suyo. Entonces, fundamentalmente, creo que el cine para mí, el cine, la televisión, el teatro para mí, es una forma de comunicarme conmigo mismo, es una forma de poder cumplir con esa necesidad de contar y que luego, después de que ha cumplido como esa primera función vital, pues se le entrega a los demás y ya empieza como a tener vida propia, ¿no? Pero para el cine creo que eso no es descubrir el agua tibia,
es básicamente una forma de expresar una sensibilidad, de exteriorizar algo vital que está dentro de nosotros y que lucha por salir y por comunicarlo a otros. Sí. Dago, recordaba un poco una respuesta que en un momento dado dio Billy Wilder, que le preguntaban qué era lo más importante para hacer una película. Y él decía, mire, son 3 cosas. Lo primero, el guión. Lo segundo, el guión. Y lo tercero, el guión. Él lo decía un poco así en broma, pero también muy en serio, porque de hecho, pues él guionizó la mayor parte de sus películas y además fue guionista, pues como tú bien lo sabes. Y un poco eso me llevaba, o me lleva a la pregunta de que nos compartieras qué es un guión para ti. O sea, qué significa hacer un guión, cuál es esa importancia también que en un momento dado se le otorga, o si realmente consideras que tiene un valor relativo. No, yo soy de la... Ahora, Billy Wilder básicamente fue un guionista que luego hizo películas, ¿no? Pero acuérdate que Billy Wilder fue el guionista ¿cómo se llama? El director de Ninocha, ¿Aló? Sí, Toño. sí, te escucho. Bueno, Sí. Billy ¿cómo se llama el director? No recuerdo en este momento. Lubitsch. Pero bueno, digamos que estamos Lubitsch. hablando del director de Nueva de 2 años, del apartamento, de Sí, Sunset Boulevard. claro. No, Esas las dirigió y las escribió. él fue el guionista de Lubitsch, ¿recuerdas? Sí, Ernest Lubitsch, el alemán, sí. Y luego, pues hizo un tránsito súper interesante, Billy Wilder, porque de ser un director de cine negro, de ser un director de género, hizo un tránsito súper interesante a la comedia. Y fue quizás el guionista de comedia más lúcido, más importante y más renovador del género de los años 50. Y yo soy muy de la línea de reconocerle al guión realmente la autoría en el hecho cinematográfico. Existe esa vieja polémica que tú conoces entre quién es el autor en el cine, si es el director o es el guionista, y históricamente se ha reconocido al director como el autor, pero yo sí sigo pensando que el director, los actores, los luminotecos, los editores son intérpretes y que el autor realmente es el guionista, porque finalmente el resto de estos profesionales del audiovisual lo que hacen es interpretar un texto, interpretar un guión. Es como si termináramos diciendo que los autores del teatro no fueran Shakespeare o Calderón o Tennessee Williams, sino los directores que en su momento pusieron en escena esas obras, como si el autor de Un tranvía llamado Deseo sería Elia Kazan y no Tennessee Williams. O en el caso de la música, ¿cierto? Los autores de la música fueron quienes escribieron las partituras. Mozart, Beethoven, no fueron los directores de la orquesta los que se convirtieron en autores de las piezas musicales. Entonces sí creo que existe una injusticia histórica al haberle negado al guionista su papel de autor y habérselo otorgado a los directores que en mi concepto son intérpretes y no autores. Pero bueno, eso es una polémica, sí, una polémica muy vieja, y es una polémica que seguirá rondando sin solución durante mucho tiempo. Para mí el guión... Correcto. Sí. Para mí el guión, pues, porque yo soy guionista y productor, para mí el guión tiene una doble función, y que es una doble función que en realidades como las nuestras, donde tenemos unas economías, algunos lo llaman en vía de desarrollo, yo diría, no sé qué tan sea verdad eso de que en vía de desarrollo o en vía de destrucción, pero cuando tenemos economías difíciles,
que hacen todavía más complicado el surgimiento de una industria cinematográfica, esa doble condición del guión me parece que es fundamental. ¿Y cuál es esa doble condición del guión? Que es no solamente la forma de expresar una historia, de expresar una sensibilidad, de expresar una idea que agobia al autor, sino que es también un modelo de ejecución presupuestal, ¿cierto? Un guión tiene una dimensión estética, una dimensión artística, si se quiere, pero también tiene una dimensión económica, que eso lo diferencia de cualquier otro tipo de literatura. En la novelística, en la poesía e incluso en la dramaturgia teatral, el texto escrito es un texto que cumple una única función y es servir de medio de expresión del autor. En el caso del audiovisual y del guión, el guión es un texto escrito que no solamente cumple esa función de expresar la sensibilidad de un autor, sino que también cumple la función de convertirse en un modelo de ejecución presupuestal, en una forma de organizar unos insumos que luego van a costar dinero, porque también a diferencia de otras formas de la literatura o otras formas de expresión narrativa, el cine necesita un nivel de inversión mucho mayor al que exige la novelística, la poesía y en ciertos casos el teatro. Hacer audiovisual, a pesar de que hoy en día pues, las nuevas tecnologías lo han democratizado y lo han facilitado un poco en términos de costos, sigue siendo una forma de expresión que exige cierto nivel de dinero para poderse realizar. Tú como poeta no necesitas ningún tipo de insumo más allá que tu imaginación y un lápiz y un cuaderno, ¿cierto? Lo mismo un novelista o un escritor de cuentos, ¿cierto? O un cantante, necesita su voz, o, ¿sí? O un instrumentista su instrumento. En el caso del audiovisual, tú necesitas un grupo, por más mínimo que sea tu producción, un grupo de gente, y necesitan un mínimo de inversión. Y en ese sentido, el guión se convierte en la materia prima de todo el proceso. Y por lo tanto, cualquier producto audiovisual cuesta lo que dice el guión que cuesta. Cuesta la forma en que el guión ha organizado los insumos para esa producción audiovisual. Entonces, para mí, desde mi doble faceta de guionista y de productor, el guión es esas dos cosas. Es la forma de expresar, en términos de dramaturgia audiovisual, una idea, una sensibilidad, una historia, una obsesión de autor, y es un modelo de ejecución presupuestal, es una organización de los insumos que se necesitan para poder realizar el audiovisual. Y lo interesante de esta doble condición es que en casos como el nuestro, como te decía Toño, en el cual nuestra economía todavía no va a permitir, no sé cuándo va a permitir que surjan capitales privados interesados en invertir en cine, esa doble condición permite que se establezca una relación dialéctica entre esas dos dimensiones, entre la dimensión artística del guión y la dimensión económica del guión. Que podamos siempre ir dialogando entre esas dos dimensiones para finalmente poder hacer un audiovisual posible, y en el caso del cine, para hacer un cine posible. Generalmente en las economías fuertes donde hay industria cinematográfica, el proceso parte de tener una idea, escribir un guión, hacer un presupuesto sobre el guión, ¿cierto? Salir a buscar los recursos para financiar ese guión, para cumplir las exigencias de ese presupuesto, y una vez se ha fondeado la película, ir a la producción. Y ese es como el camino normal en el cual las relaciones entre dimensión artística y económica pues existen, pero no son tan intensas. Entonces,
Se escribe un guión, se hace un presupuesto, se buscan unos inversionistas, se hace la película. En el caso de economías como la nuestra, a veces la ecuación empieza por cuánto dinero tenemos o cuánto dinero podemos conseguir. Y a partir de ahí se construye la dramaturgia y se va ajustando a medida que se van obteniendo los recursos o no se van obteniendo los recursos. ¿Sí? Entonces aquí en nuestras realidades, esa relación dialéctica entre las dos dimensiones del guión se convierte en una estrategia para hacer posible la producción cinematográfica. No sé si me dejas contar, por ejemplo, que me parece que ejemplifica muy bien eso, la anécdota de nuestra primera película, que fue La mujer del piso alto. Cuando Ricardo Fue Coral, tu primera película, ¿no? esa fue la primera película que produjimos. Y fue una película que inicialmente partió de un guión que tenía Ricardo Coral, que era un guión que tenía más o menos 17 actores, ocurría de día y ocurría creo que eran 8 locaciones. Cuando empezamos a trabajar y Ricardo se acercó a nosotros, y Ricardo Coral es un director pastuso que había estudiado en Checoslovaquia y que llegó a Colombia después de 5 años de haber estudiado en Checoslovaquia con la idea de hacer una película que fue La mujer del piso alto. Y cuando se acercó a mí, me dijo, vengo a hacer una película, tengo un guión. Le dije, bueno, pero ¿qué más tiene? Me dice, no, solamente tengo un guión. Le dije, pero es que una película no se hace solamente con un guión. Y dijo, no, pues que usted tiene amigos actores. En esa época ella trabajaba en la televisión. Pero resulta que yo no tenía sino 6 amigos actores de esos panas, de esas llaverías, que estaban dispuestos a trabajar sin recibir salario. Entonces yo le dije a él, hermano, el problema es que no tengo sino 6 amigos, leí el guión y son 16 personajes. Y me dijo, no importa, hermano, adaptamos el guión a 6 personajes. Y se fue a su casa y adaptó el guión a 6 personajes. Entonces ya teníamos un guión y 6 personajes con cierto reconocimiento. Ya teníamos esos 2 elementos. Y nos fuimos a una cosa que aquí en Colombia, en Bogotá se llama CLAC Estudios Amigos del Cine, que hacían publicidad. Y hablamos con ellos y les dijimos, mire, queremos hacer una película, estamos buscando un socio que ponga los equipos, que ponga las cámaras y las luces. Y nos dijeron, ¿qué tenemos? Dice, este guión y estos actores. Y a esta gente de Amigos del Cine le pareció simpática la idea y nos dijo, el problema es que yo las cámaras y los equipos los uso todo el día haciendo publicidad y solamente se los podría prestar durante 30 días de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y Ricardo inmediatamente dijo, listo, aceptamos. Salimos de la reunión y le dije, Ricardo, pero la película sucede de día. Y me dijo, no hay problema, la película ahora va a ser toda de noche. Entonces se fue a la casa, volvió a trabajar el guión y ahora el guión o la película no para 16 actores, sino para 6 actores y no ocurría de día, sino ocurría de noche. Y luego, como no teníamos dinero para pagar locaciones, conseguimos que en la calle que había adyacente a un museo que hay aquí, a Jorge Eliezer Gaitán, nos prestaran la calle y por lo tanto las 8 locaciones se convirtieron en una sola calle y Ricardo volvió al guión y transformó el guión en un guión que ocurría en una sola calle. Y lo más interesante de todo, Toño, fue que a pesar de todas estas modificaciones, de que la película pasara de 16 a 6 actores, que pasara de ser una película que sucedía de día a una película que sucedía de noche, a pesar de que no pasaba en 8 locaciones, sino en una calle, la película no perdió ni la anécdota, ni perdió el espíritu. Y era la historia que quería contar Ricardo. Entonces, digamos que esa flexibilidad del guión y ese diálogo permanente con la producción nos permitió finalmente hacer esa película. Y eso se ha convertido como en una disciplina dentro de nuestra productora. Siempre estamos estableciendo relaciones entre la dramaturgia
y el presupuesto, entre lo que queremos contar y el dinero que tenemos para contar, entre la dimensión narrativa y estética del guión y la dimensión económica y presupuestal del guión. Entonces, definitivamente, para mí y en el trabajo que hago, el guión es esas dos cosas. Es la forma de expresar una historia, de expresar una sensibilidad, pero es la forma también de organizar un presupuesto y unos insumos y un ejercicio económico para poder hacer películas. Ya, no, muy ilustrativo el ejemplo, pues sobre la manera también como usted, como vos organizás, digamos, sobre los proyectos. Hay una cosa que uno advierte, Dago, así mirando sus películas, y es que más adelante ocurre un giro importante a partir de los géneros, a partir de una remirada sobre la cultura popular, ¿sí? Y quisiera hacer como una introducción en este asunto, porque eso nos toca aquí también en Cali. Sucede que en los años 70 expulsaron a un profesor español de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, donde usted estudió. Y este señor, que se llama Jesús Martín Barbero, Claro. por fortuna se vino aquí a Cali y encontró eco pues en su propuesta en la universidad, y allí fundó la primera escuela de comunicación social en una universidad pública, que es muy importante por el contexto también de los estudiantes que empezamos a conformar esa promoción o ese proyecto. Y algo en lo que Jesús entra trabajando de manera particular es la importancia de la cultura popular en los medios masivos y cómo nosotros debíamos involucrarnos, porque además era la cultura de nuestro barrio, era nuestra casa, éramos nosotros los que estábamos allí. Y posteriormente Jesús empieza a trabajar un poco en la retórica del melodrama y de pensar cómo a partir del melodrama y a partir de la telenovela, desde lo popular se puede impugnar la hegemonía institucional, ¿sí? O sea, él lo mira en esa perspectiva y digamos que eso en mi caso hace un poco eco, y yo lo pienso en el sentido de las historias de gángster, que me parece que las historias de género en principio ya tienen el público allí, o sea que no hay necesidad de hacer una inducción para que la película, para que el espectador pueda gozarse estas películas, porque hay una naturaleza, hay una empatía, ¿no? Que sencillamente se proyecta y está allí, pero que también son los géneros, permiten subvertir esas instituciones. O sea, en una película de gángster está perfectamente un político, un periodista, un bandido, una prostituta, y pueden sentarse todos en una misma mesa, ¿no? Y muchas de estas cosas pues parecen una caricatura del país en el que estamos, pero de alguna manera lo es. Entonces, esa idea de que a través de que los géneros sean un vehículo para pensar el país. O sea, hay en general en Colombia cierto desprecio por las películas populares, por las películas, y muchas de ellas, pues las películas de gran público. Entonces, hay como cierto desprecio, como que hay cierto cine que es un cine culto, y hay otro cine que es un cine que se hace para hacer dinero. Y yo pienso que, bueno, y la referencia a Billy Wilder no es gratuita, pero también tendríamos que hablar de Chaplin, también tendríamos que hablar pues de mucha gente, de Hitchcock, de mucha gente que sencillamente pensó el cine y piensa el cine como un instrumento no solo para divertir, sino para invitar a pensar, para reflexionar, para confrontar.
quería preguntarte un poquito, dado que tenés, pues muchas de tus películas, digamos, están en el ámbito de la cultura popular, y creo que eso es lo que permite su gran éxito. ¿En qué medida esta preocupación porque además sos una persona muy culta, o sea, tenés claridad en el sentido de, hay un conocimiento pleno, digamos, de una narrativa cinematográfica y audiovisual? ¿Por qué este tipo de estrategias no aparecen con tanta fluidez en tus películas? ¿O qué pensás de este tipo de estrategias? ¿De cuáles estrategias, Toño? Como de utilizar el género para provocar una reflexión, un pensamiento, o sea, para, como decir, el chiste no es que la gente se ría, sino el chiste es que la gente se ría y piense. Ok. Lo que pasa, Toño, es que yo creo que el cine es muchas cosas. Yo creo que el cine no es una sola cosa, ni el cine tiene una sola función, ni el cine tiene una única manera de aproximarse al público, ni tiene un solo objetivo. Y yo creo que si lo pusiéramos en términos como de una línea continua, con dos extremos, yo creo que uno podría poner en un extremo ese cine de autor, ese cine de ensayo, de experimentación, ese cine que indaga sobre los problemas existenciales del individuo o sobre las grandes problemáticas sociales, ese cine que invita a la reflexión y al pensamiento. Y en el otro extremo está el cine de entretenimiento, el cine cuyo único objetivo es entretener, cuyo único objetivo es servir de espacio de escape para el diario vivir. Y creo que estos dos tipos de cine que están en los extremos del espectro son cines que históricamente, y gracias a la teoría y gracias a la reflexión crítica, se han puesto en una situación de oposición y antagonismo, cuando creo que finalmente e históricamente lo que han hecho es tener, y en la práctica, no en la reflexión, han tenido una relación totalmente diferente. Han tenido y deben tener, en mi concepto, una relación de solidaridad y de interdependencia, porque son dos cines que se necesitan y dos cines que la sociedad necesita. Y además que dentro de esos dos extremos hay una enorme variedad de grises, que entre otras cosas creo yo es de lo que adolece nuestra cinematografía. Como en muchas cosas en nuestro país, la cinematografía la siento polarizada entre un cine muy de reflexión, un cine muy contemplativo, un cine muy crítico, absolutamente necesario, y un cine muy popular, muy ligero, también absolutamente necesario. Pero hay abandonados una cantidad de grises donde perfectamente podría ubicarse ese cine que reclamas tú, donde no solamente se entretiene, sino de pronto se cuestiona. Pero creo que el autor, el cinematografista, debe tener absoluta libertad de ubicarse donde le dé la gana, donde quiera estar. Si quiere estar en este extremo, que esté en este extremo. Y si quiere estar en este extremo, que esté en este extremo. Y si quiere ubicarse en uno de estos grises, estilo Wilder, que se ubique, sí. ¿Cierto? Y te digo lo de las relaciones de interdependencia y de solidaridad, porque es que finalmente, y yo sí soy un convencido de que debe haber un cine que se haga de espaldas al público,
y soy un defensor del cine de autor, porque creo que solamente en un cine que solamente respete la relación entre el autor y la obra, evolucionan los lenguajes, ¿cierto? Solamente en un cine que no le permita entrar al público, se amplían las posibilidades expresivas de los lenguajes, se amplían los espectros éticos y estéticos de los lenguajes. Pero también es claro que históricamente todos esos descubrimientos del lenguaje que se han dado en ese cine de arte y ensayo, luego el cine de gran público y de entretenimiento los capitaliza. Porque este cine de entretenimiento es un cine que no tiene, por su naturaleza y por su lógica, vocación de experimentación. A mí me gusta mucho usar el caso, para ejemplificar esto, del John Cott. El John Cott surge en una película de Godard, una película súper experimental en su momento, una película vanguardista, y es una experimentación de Godard para poder expresar algo que solamente de esa manera se podía expresar. Y hoy en día tú no encuentras ninguna película de acción de Rápido y Furioso, de Schwarzenegger, de Rambo, que no use como lógica de edición el John Cott. Y lo mismo con los sistemas de edición. Y lo mismo con el neorrealismo, con el cine verité, con todas las vanguardias. Las vanguardias que se hacen en este extremo del cine del que hablo, respetando solamente la relación entre el autor y la obra, son las que permiten la evolución de los lenguajes. Pero creo yo, y esto es una opinión totalmente personal, que el costo de esa experimentación es el público. Estas películas, Toño, no van a tener nunca gran público porque realmente no están hechas para el público, están hechas para el cine mismo. Pero lo curioso es que de ahí surgen los elementos narrativos, éticos y estéticos que capitaliza el cine de gran público para no perder el contacto con ese público, porque los públicos también evolucionan. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una usufructuación del cine de entretenimiento de este cine. Por lo tanto, el cine de gran público tiene la responsabilidad de subvencionar este cine. Es una deuda que tiene con este cine, porque no puede ser que se aproveche de estos descubrimientos y no pague por ellos. Entonces, creo que ese es, en primer lugar, eso. En primer lugar, creo que hay muchas formas de hacer cine, ¿cierto? Y que esas formas de cine no pueden establecer una relación de antagonismo y oposición, sino una relación de solidaridad. De hecho, nuestra ley de cine algo de eso tiene, ¿cierto? Porque coge dinero de los blockbusters y los invierte en producción nacional. Algo de eso hay. Y también creo que hay un inmenso espectro que en nuestra cinematografía no se está explotando y que las pocas veces que se ha explotado, es lo más curioso, Toño, ha dado resultado, hermano. Películas como, qué sé yo, La Cara Oculta. Es una película que le apuesta a otro tipo de género que ni es este, y fue una película taquillera. El Páramo, ¿cierto? La aquella de Armero de Catástrofe, esa película fue taquillera. La película de Los Colores de la Montaña, esa película fue taquillera, Toño. Satanás. Es que a eso es que voy, que me parece muy importante, además no solo que lo digas, sino que sos consecuente con ese principio de solidaridad, de plantear esos dos lugares en los que se encuentra como ese cine del gran público y por otro lado, digamos, lo que sería el cine de autor. Sin embargo, bien sabemos, y estos mismos ejemplos que estás generando, pero además en la historia del cine hay muchísimos, donde podemos ver que no necesariamente son excluyentes, que sencillamente se puede hacer, mejor dicho, casi que con el mismo dinero, pensándolo como productor, con el mismo dinero se puede hacer algo que pueda funcionar en los dos ámbitos.
y que si estamos buscando un cine nacional honesto, decente, crítico, que confronte, que no piense que el espectador, porque nuestros espectadores no son, o sea, la gente no, para nada digamos, tiene unos principios elementales para consumir, ¿no? Nuestro espectador popular es un espectador inteligente, es un espectador, Toño, sí, ¿no? Toño, yo ahí tengo como una opinión y una posición. Porque yo creo que estos cines se definen, ¿cierto? No por la preparación intelectual o sensitiva o artística del público. Estos cines existen es porque el público, ¿cierto? Va al cine en busca de muchas cosas. Y el público, yo estoy de acuerdo, el que en público no es tonto, pero el público se aproxima al cine a muchas cosas. Y una de esas cosas, y que yo soy defensor de eso, en parte porque ese es el cine que yo quiero hacer, que me gusta hacer, ¿cierto? A mí me gusta hacer el cine de entretenimiento. A mí me parece que se ha estigmatizado la sociedad racional, la sociedad moderna, la sociedad enciclopedista, desde la Revolución Francesa, ha sobrevalorado los ejercicios racionales y ha estigmatizado los ejercicios emocionales. Ha convertido en pecado los ejercicios de no pensar. Y yo creo que cualquier ejercicio catártico, y eso lo encontramos incluso desde la poética de Aristóteles, pasando por el Renacimiento y pasando por todas las etapas de la cultura, por la Edad Media, siempre ha existido esos espacios donde la gente acude a reencontrarse con su dimensión emocional, con su dimensión instintiva, con su dimensión animal, donde busca espacios en los cuales no haya presencia de la razón, no haya presencia del pensamiento, de la crítica, de la reflexión. Esos espacios catárquicos son tan necesarios en la vida social que los espacios donde se piensa y se reflexiona. ¿Sí? Vivir en sociedad, Toño, es vivir en la norma. Y vivir en la norma es vivir en el mundo del no. ¿Cierto? Podemos vivir juntos porque vivimos bajo una normativa y las normativas siempre son nos, son no. No hay ningún código que diga o cualquier reglamento que diga aquí se puede hacer esto. Los códigos y los reglamentos y la norma siempre dicen aquí no se puede hacer esto. ¿Y por qué existe la norma? Porque hay una pulsión natural del individuo hacia el comportamiento que se prohíbe. Y cuando esa pulsión natural se prohíbe, que es el costo de vivir en sociedad, y eso bien lo dijo Freud en su maravilloso libro El malestar en la cultura, cuando existe ese reprimir el impulso natural para vivir en sociedad, se genera malestar. Y la sociedad misma históricamente ha creado esos espacios donde la gente se libera emocionalmente de esas pulsiones del vivir en el no. Y esos son espacios, Toño, donde la razón no es bienvenida. El estadio de fútbol, la discoteca, la telenovela, el cine de entretenimiento. Entonces, a nosotros, los entertainers, los que hemos optado, ya sea desde la televisión, la música, el teatro o el cine, por el entretenimiento, por los ejercicios que invitan a no pensar, sino a abandonarse a la dimensión puramente emocional del individuo con sus lógicas, porque eso implica una serie de lógicas en la construcción del discurso. No se nos puede estigmatizar porque nosotros no estamos estigmatizando a quienes quieren, con todo su derecho y con toda su pertinencia, ¿cierto?, trabajar ese otro tipo de discurso cinematográfico que acude a la razón,
que acude al cuestionamiento, a la crítica. Y habrá el cineasta, como decías tú, estilo Billy Wilder o estilo grandes maestros del cine, Coppola, ¿sí? Hitchcock, que no solamente o que logran combinar las dos cosas. Pero yo creo que todo cinematografista tiene derecho a ubicarse en el lugar del espectro donde le dé la gana y donde se sienta que es útil a la sociedad, donde se sienta que es útil al cine. Y creo que lo mejor que le puede pasar a una cinematografía es la variedad, es el buen equilibrio entre todas estas formas de cine. Mira, Toño, es increíble, pero la gente consume con el mismo gusto el paseo, y lo digo porque he estado en esos, con el mismo gusto el paseo que el abrazo de la serpiente. Ahí el mismo público. Ahora, la gente define qué va a buscar al cine, y algunas se irá a buscar esto y algunas irá a buscar otras cosas. Y el problema de esto pasa por un problema de economía, creo yo, y es que en sociedades donde hay crisis económica, donde hay pobreza, pues el público, y hablar del público es tan difícil porque el público es todo, tiene muy poco dinero para invertir en entretenimiento. Y entonces, a diferencia de un público europeo, por ejemplo, tiene que tomar una decisión en qué invierte su dinero. Lo voy a invertir en una película que me va a hacer reír, que me va a hacer llorar, que me va a hacer sentir miedo o que me va a hacer suspirar. O sea, me va a ofrecer una experiencia emocional, o lo invierto en una película que me va a poner a pensar, a reflexionar y a confrontarme con mi realidad. Y creo que es totalmente válido que ese espectador que tiene muy poco dinero para invertir en unas actividades diferentes al diario vivir, y que tiene un diario vivir muy duro, pues creo que es válido que ante la falta de posibilidades de consumir más, pues de pronto escoja, me voy al estadio del fútbol, me voy a la discoteca a embriagarme y bailar, o me voy a ver una comedia o una película de horror. Yeah. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, Toño, en esos temas, que también son temas tuyos, tú lo sabes y lo hemos hablado muchas veces. También es una larga polémica, sí. Es una larga discusión que no se ha resuelto y no creo que se va a resolver, pero desde mi perspectiva, ¿cierto? Vuelvo y te repito, para mí el cine son muchas cosas y todas me parecen que son válidas y todas me parecen que tienen utilidad en la dinámica social, y que lo mejor que le puede pasar a una cinematografía es tener muchas opciones. De acuerdo. Que desafortunadamente hoy en día estamos polarizados y no estamos, y estamos desatendiendo una cantidad de grises entre esos que tú planteas, y que perfectamente pueden cumplir las dos funciones. Es que existen los ejemplos, Toño. Una película tan maravillosa como Los colores de la montaña, que es una película maravillosa, maravillosa, sí. Combina esas dos cosas. Habla de una problemática social con una mirada muy reflexiva, pero entretiene y divierte porque es muy tierna la película. Y así hay varias películas. Entonces, y hay una cosa que no quiero que se me quede en el tintero porque lo mencionaste, que tiene que ver con los géneros, ¿cierto? Y hablaste de las películas de gángsters. Y yo creo que también hay que ser cuidadoso, Toño, porque el género, como tú bien lo anotas, el género es una serie, es como una especie de condensación de un saber del público y de los autores. O sea, como que los géneros se construyen precisamente en la interacción entre el público y el cine. Y por lo tanto van como creando ciertos espacios comunes que, como dices tú, son de fácil reconocimiento. O sea, si yo voy a ver una comedia romántica, más o menos sé las claves de la comedia romántica y por lo tanto estoy
como en mejores condiciones para disfrutarla. Si a mí me gustan las películas de gángster y soy conocedor de las películas de gángster, tengo cierta competencia y conocimiento que me hace potenciar. Mira que esa película es una maravilla de película. Bueno, pero también los géneros, Toño, tienen una marca cultural. También los géneros tienen una huella cultural. Y los géneros, y mencionabas algo que con la lucidez de siempre mencionaba Martín Barbero, el melodrama es el género latinoamericano por excelencia, mientras que el cine negro no. El cine negro tiene su origen en Alemania. El cine negro es un ejercicio intelectual. El cine negro involucra al espectador de una forma racional, lo lleva de la mano del detective, de lo que queramos, a reconstruir mediante un juego de lógica, ir reconstruyendo y construyendo y resignificando la historia. Y fíjate que cuando uno, hablo en términos de gran público, cuando uno quiere echar mano de esos géneros y ponerlos en nuestro país, pues se hace urgente una adaptación del género a nuestra realidad. Hay un ejemplo, dos ejemplos que a mí me parece que son maravillosos, de dos películas policíacas colombianas que le apostaron al género. Una fue Soplo de Vida, de Luis Ospina. Y esa película le apostó a los códigos clásicos del cine negro. Incluso en esa película el Flaco Solórzano vestía de gabardina y sombrero, ¿sí?, al mejor estilo del cine negro de los años 50, del cual uno de sus principales escultores fue precisamente Billy Wilder. Y esa película, que es una muy buena película, que es una película muy bien realizada, que es una película muy bien escrita, fue una película que desafortunadamente no tuvo buen comportamiento en pantalla, porque el género era un género, o siento yo que es un género ajeno al gran público. Es un género que la gente que sabe de cine y que gusta de este tipo de películas lo conoce y lo disfruta. Pero hay otro ejemplo, ¿cierto?, que me parece a mí de una lucidez impresionante, de adaptación del género policíaco a nuestra realidad melodramática, que fue La Gente de la Universal, de Felipe Aljure. También es una película policíaca. También es una película muy bien hecha. Y fue una película de gran público. ¿Y por qué? Porque finalmente Felipe tuvo el enorme acierto de convertirla, de apropiarse del género y platanizar el género, Toño. Y es una película que, si tú lo miras desde la perspectiva del género, es una película policíaca, con los giros clásicos de las películas policíacas, con los personajes clásicos de lo policíaco. Pero fue una película que platanizó el género, se lo apropió y lo llevó a los terrenos del melodrama. Y fíjate lo que fue esa película y lo que es esa película en la historia de nuestra cinematografía. Es un caso de éxito de una película policíaca. Entonces, con el género hay que tener cuidado y no hay que olvidar que cuando hablamos de cine, estamos hablando de cultura. En cualquiera de sus manifestaciones, entretenimiento o cine de autor. El cine es cultura y la cultura tiene una huella. Y esa huella es la que permite que me conecte o no me conecte con los discursos. Sí, yo creo que una de las claves está justamente en reconocer las culturas propias, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está el gran potencial y la gran alternativa de pensar un cine propio, porque también a veces
hay una digamos, sí, una subalternidad de pensar de que todavía nos cuesta, como no tenemos una tradición de una industria muy fuerte, entonces el cine debe hacerse y los actores deben actuar y las escenas deben organizarse como el cine europeo. Y a mí me parece que esa referencia está muy bien, No, porque, claro, porque claro. tiene una perspectiva global, pero el desafío no es tanto calcar con escenarios nuestros el tempo de afuera. Yo creo que el desafío es reinterpretarnos y de reconocernos culturalmente como somos, y ese es un excelente ejemplo que has puesto, digamos, en ese sentido. Dago, tenemos tantas cosas de qué hablar. ¿Sí? Hagamos nuestro propio diplomado, Toño. Hagamos la disidencia y hagamos un diplomado los dos. Mira que aparece inevitablemente la referencia pues de la última película en la que estás, ¿sí? Que a mí me parece que es una película muy, muy particular porque muestra también como una evolución en tu trabajo. Originalmente vos te involucrabas en el guión, tenías de cerca la producción, en algún caso llegaste a dirigir, pero me parece que a medida que va pasando el tiempo, el rol del productor se plantea de una manera sí, de una manera más concreta. Y cuando hablamos del olvido que seremos, aparece ahí una propuesta pues interesantísima ya por lo que ha logrado sin que ni siquiera la veamos, que ya genera una expectativa amplia, pero me llamó la atención que yo leí en el tiempo que comentabas que era una película colombiana completamente, o sea, porque habitualmente ese es el ejercicio de una productora extranjera que viene, toma una historia, una novela nacional y la filma acá, ¿no? Pero entonces aquí ha sido un proceso extraño, porque desde acá se trae al director, al guionista, al protagonista para contar una historia nuestra, ¿no? Entonces, no sé, quería que nos contaras brevemente un poco sobre este proyecto, que creo que todos tenemos ganas de saber en qué anda, cómo está, y si tenés alguna anécdota que nos puedas contar al respecto. Pues, Toño, el olvido que seremos es un viejo anhelo de Gonzalo Córdoba y mío. O sea, Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol, es alguien que tiene como una sensibilidad hacia el cine bastante particular. Con él, tanto la productora mía como Caracol, en cabeza de él, asumimos desde hace un tiempo eh, entrar en proyectos que un poco hicieran realidad ese tipo de solidaridad de la cual hablaba yo hace un momento entre el entretenimiento y el cine de autor. Poco Gonzalo y yo compartimos ese pensamiento. Gonzalo maneja un canal de televisión que evidentemente en su ADN está presente el entretenimiento, pero él también comparte la idea de que el entretenimiento tiene una enorme responsabilidad con este tipo de trabajo audiovisual que busca otras cosas. Y desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando en conjunto con proyectos de ese tipo. Mira, hemos estado en El Abrazo de la Serpiente, hemos estado en Matar a Jesús, hemos estado en Sal, allá una película caleña, estuvimos ahí como productores de Sal, estuvimos en Monos, estuvimos en Litigante, estuvimos en Niña Errante, produjimos con mi productora y con apoyo de Caracol El Valle Sin Sombras de Rubén Mendoza, estuvimos en La Niña, en La Señorita María, en Cazando Luciérnagas de Roberto Flores en Barranquilla,
hemos estado, y ahorita estamos en la película de Víctor Gaviria, en la nueva película, hemos asumido o hemos dicho, bueno, esto no se puede quedar en una carreta conceptual, sino hagámoslo realidad, y en la medida en que podamos y las cosas van bien, si a una película mía de entretenimiento le va bien en taquilla, hay una parte de esa, de esa recuperación económica que está destinada para apoyar proyectos de esta naturaleza. A mí por ejemplo, me causa curiosidad que a veces gente se me acerca a proponerme películas y usa el argumento de, Dago, esta película va a funcionar en taquilla. Y siempre les digo, mire hermano, entró mal. El mejor argumento que usted puede tener para convencerme de invertir en su película es que me diga, Dago, tengo una película que no tiene el más mínimo futuro en taquilla. ¿Sí? Y ahí empezamos a hablar en otros términos. Y el olvido de que seremos era un viejo anhelo que teníamos con Gonzalo y que tiene que ver con otra cosa que también creo que está muy polarizada en nuestra cinematografía, y es el trabajo o de los personajes muy populares o de los personajes marginales. La cinematografía colombiana es muy rica en personajes marginales y realidades marginales, y eso está muy bien, porque si no es el cine el que habla de esas realidades, no lo va a hacer nadie. Pero también ha abandonado un poco el cine. A mí me gusta llamar mi cine el cine de clase media. Yo soy el cultor en Colombia del cine de la clase media, ¿cierto? Mis personajes en mis películas, en mis comedias, no son marginales, ni marginales para arriba, ni marginales para abajo. Son personajes comunes y corrientes pertenecientes a la clase media, y de una u otra forma creo yo, haciendo reflexión sobre mi propio trabajo, que eso explica mucho su carácter popular, porque finalmente la cultura popular es la cultura de la clase media. Las clases marginales por arriba y por abajo, o sea, las clases muy marginales y las clases muy ricas, las clases muy ricas también se vuelven marginales, pero realmente la cultura nacional se juega es en el grueso de la clase media. Y esa clase media es la que yo le apunto, y esa clase media es a la que le apuntamos en mi productora con las comedias. Y El olvido que seremos tenía como esa, cuando la vean, se van a dar cuenta que es la historia de una persona y de una familia, clase media, muy común y corriente, por llamarle, a pesar de que el doctor Abad no era tan común y corriente, pero sí era un padre como cualquier otro padre, y era un médico como cualquier otro médico, y las relaciones familiares que tenían eran relaciones familiares armónicas. Es la historia de un hombre bueno, de un hombre de clase media bueno, con unas ideas muy firmes, y eso siempre a mí me impactó, y siempre quise hacer esa película. Y Gonzalo también. Y Gonzalo convenció a Héctor Abad. Y también yo toda la vida, y era uno de los sueños que tenía yo en mi vida, toda mi vida me ha gustado mucho Fernando Trueba. No solamente por su trabajo cinematográfico, sino también yo soy un salsero empedernido, y cuando vi Calle 54 quedé totalmente fascinado. Cuando vi La Belle Époque quedé totalmente fascinado. Cuando leí su diccionario del cine quedé totalmente fascinado. Y luego nos venimos a enterar con Gonzalo de que Fernando Trueba era fan del libro El olvido que seremos. Él mismo lo dice, es el libro que más ha regalado en su vida, que más ha recomendado en su vida. Y se empiezan a alinear los astros, porque en un High Festival se encuentran Fernando Trueba y Héctor Abad, y Fernando le habla del libro, y luego Gonzalo, que es muy amigo de Héctor,
Héctor le cuenta que Fernando Trueba le dijo del libro y luego se encuentran los tres en Madrid y hablan de la posibilidad de hacer la película y luego me dicen a mí, oiga, usted podría hacer esa película. En fin, se empiezan a alinear todas las cosas y empieza a echar a andar el producto. Y fíjate que incluso cuando empezamos a pensar en quién podría ser el doctor Abad, la idea de que fuera Javier Cámara fue de Héctor Abad Faciolince. Él tímidamente nos dijo, mire, hay un actor que siempre que veo me recuerda a mi papá, porque no solamente se parece físicamente, sino porque yo siento que tiene el espíritu que tenía mi papá. Y le preguntamos, ¿quién? Y dice, Javier Cámara. Y Fernando dice, pero si es mi amigo, he trabajado con él, nos amamos, lo conozco, rara. Y esa misma noche lo llamamos. Y Javier Cámara tenía una serie de compromisos. Nada, yo miro a ver cómo, pero esa película la quiero hacer yo. Entonces, digamos que empieza como a alinearse todas las cosas y empieza a hacerse realidad y creo que cuando se vea la película, vamos a ver que a pesar de que el director sea español y que Javier Cámara sea español, la película es terriblemente colombiana. Okay. Una película terriblemente raizal, terminamente paisa. Y me pedías una anécdota y hay una cosa que me sucedió y es que para una escena, Fernando, pues que es porque está en el libro y porque Héctor lo recordaba muy bien, su hermana, una de las hermanas de Héctor muere muy joven, a los 15 años, y esta hermana cantaba. Y la canción favorita de esta niña era una canción de los Rolling Stones, que se llama, pucha, se me olvidó en este momento, Tuesday, bueno. Y Fernando se empeñó en que en una escena donde ella cantara esa canción y viera a Toño el berraco problema para conseguir una canción de los Rolling Stones y lo que cuesta una canción de los Rolling Stones. Entonces, bueno, empezamos a mirar el presupuesto y la dificultad. Entonces, ¿más o menos? ¿Cómo? ¿Se puede saber cuánto cuesta más o menos? No. No. pero solamente cuánto cuesta, sino el trámite. Y entonces la primera le digo, Fernando, esa canción, primero que todo no sabemos si vamos a, y segundo, cuesta mucho dinero. Ruby Tuesday se llama la canción. Ruby Tuesday de los Rolling Stones. Y le digo, Fernando, pues escojamos otra canción, finalmente buscamos una canción o hacemos una canción o compramos una canción, pero que podamos comprar y no sé qué. Y Fernando, no, Dago. Yo siento que esa tiene que ser la canción. Y yo por dentro, ay, pero ¿por qué esta mierda si esa secuencia dura 45 segundos? Empiezo yo con la mirada de productor, ¿no? A mirar costo-beneficio. Nada, seguimos haciendo el trámite y nada que bajamos precio. Y Fernando, pero es que mira, tienes que tener en cuenta que no sé qué. Y Fernando decía, mira, hermano, si quieres, quítame 2 días de producción, pero esa canción tiene que estar. Y yo para mis adentros, puta, pero ¿por qué esta obsesión? Este señor empezó a quitárseme el amor por Fernando. Yo, no. Hasta que al fin digo, bueno, está bien. Puta, necesitaba otras cosas, voy a decirle, necesitaba convencerlo de otras cosas. Entonces le dije, bueno, está bien, compremos la canción. El día que yo vi la película, Toño, y vi esa escena, dije, puta, esa tenía que ser la canción. No podía ser otra. Y es el momento en la película en que yo más me conmuevo, es el momento en que entiendo la dimensión del personaje. Puta, tenía que ser la canción, Toño. Tenía que ser la canción. Y fue una lección de a veces hay ciertas obsesiones de los directores que solamente entienden ellos, que no lo pueden transmitir y que están por encima de cualquier otra consideración y que hay que respetar, ¿no? Entonces, esa fue como un descubrimiento y una lección de esta película, de entre muchas. Dago,
Hablemos ahora, amarremos cosas. A ver, yo quería tu opinión sobre la situación en la que estamos en este momento en el cine, pues no solo en el mundo, sino en Colombia, ¿no? O sea, frente a la situación está muy complicada porque de hecho el FS, pues para el próximo año definitivamente creo que no van a haber fondos. Bueno, en tu caso, pues tus producciones poco dependen del FS, pero sí dependen de las salas y no sabemos, frente a la incertidumbre de que las salas puedan abrirse o no, la situación es muy complicada. Entonces, quería que brevemente nos comentaras tu percepción frente a la situación actual y en el caso concreto, por ejemplo, con una película de estas que está justamente en su momento, pues está muy bien posicionada, no podrían estar en mejor lugar, pero paradójicamente no hay salas. Entonces, un poco tu visión sobre esto y tu proyección, digamos. ¿Qué piensas con esto? O sea, ¿qué va a pasar con el cine? Pues mira, es un momento difícil y es un momento en que hay que llenarse de paciencia. Digamos que solución a mediano plazo no hay, ni a corto plazo hay, pero finalmente de aquí vamos a tener que salir, ¿cierto? Hay quienes dicen que el regreso a la normalidad va a llevar año y medio, 2 años, y van a ser 2 años muy duros, pero sí soy un convencido de que el cine está blindado contra otro tipo de amenazas que aparentemente podrían tomar carrera en estas épocas. Hablo por ejemplo, el consumo de cine vía streaming, que va a ser una alternativa, y ahorita hablamos de eso en estos tiempos, pero que no va a afectar en el futuro el cine de sala, porque finalmente el cine de sala sigue siendo y seguirá siendo un evento, ¿cierto? Es un evento que interrumpe la cotidianidad de la vida del individuo. Ir a cine, ¿cierto? Representa una ruptura en la cotidianidad del individuo. De hecho, en ese evento la película es un elemento más y a veces no es ni siquiera el elemento definitorio del evento. La gente casi nunca va solamente a cine. La gente va a almorzar y a cine, o a cine y luego a comer, o a cine y luego a rumbear, o a cine y luego a motelear. En fin, el cine siempre está asociado a un plan, ¿cierto? Y el mismo encerrarse en una sala rodeada de extraños y que le apaguen las luces y es un ritual como el teatro, como los conciertos, como la misa, son rituales y el ritual siempre tiene una función social muy fuerte y casi que en el rito está el elemento fundacional de los grupos. Los grupos necesitan ese tipo de reuniones, ese tipo de rupturas en las cotidianidades, en las rutinas, y eso blinda al cine, ¿cierto? Y de hecho es el medio audiovisual menos afectado por la era digital. La asistencia al cine sigue creciendo. No es lo mismo ver una película en una pantalla del computador o un televisor que salir de la casa e irla a ver en una sala de cine. Entonces, mientras este año y medio o máximo 2 años en que se normalice la situación, pues el cine no la va a tener fácil. Y en ese sentido hay que, en esta etapa de coyuntura, un poco mirar hacia las plataformas, que se están convirtiendo en una alternativa para el quehacer de los trabajadores de lo audiovisual. Yo hace año y medio, y lo cuento pues porque me ayuda a ilustrar esto, no porque piense que es un ejemplo a seguir. Yo hace muchos años hice una película que se llamó La Pena Máxima,
y fue una película exitosa. Y siempre tuve la idea de que esa película se podría hacer en otros países por la temática. E hice una versión mexicana que se llama Tuya Mía, Te la Apuesto. Y hice esa película con cast mexicano. Hice todos los interiores en Colombia, pero los exteriores en México, en el Estadio Azteca, en las calles mexicanas, en la Virgen de Guadalupe. Hice una película mexicana. Y esa película me conseguí un actor, esta es la original, ¿no? Busquemos Tuya Mía, Te la Apuesto, el póster. Y esa película se la vendí a una plataforma, a Netflix, está en Netflix, y con la venta de esa plataforma se pagó la película. Se pagó y la vendí antes de que saliera en cines. Ahora, el negocio con Netflix para que me pagaran lo que me pagaron por la película era que la película no se estrenara en salas en los Estados Unidos. Y ahí tuve que jugármela, ¿cierto? Decidir, bueno, ¿qué tal que yo la pegara en los Estados Unidos entre el público mexicano de los Estados Unidos, que son 35 millones de mexicanos? Pues me tapo, maestro. Pero ¿qué tal que no? Esta es la versión mexicana. Y este es el actor mexicano que es una estrella en México. Y finalmente decidí, con mi coproductora, que era Cristina Palacios, Cinépolis es la distribuidora, decidí, nada, salvemos la película con la venta a la plataforma y que las ganancias nos la dé la taquilla en México y la taquilla en Colombia. Y finalmente yo esperaba más de la película en México. No fue un desastre, pero tampoco fue un gran éxito. Y realmente la película fue muy rentable gracias a la venta a esta plataforma. Y los paseos también los he vendido a las plataformas. Y muchas películas colombianas se están vendiendo a las plataformas. Hoy en día las plataformas son ávidas de contenido. Y no solamente las plataformas, sino ciertos canales como Cine Latino, como incluso HBO. Amazon también está empezando a comprar películas, mejor dicho, en este tiempo coyuntural, antes de que el cine de sala se reactive con toda la plenitud que esperamos y que necesitamos, hay que poner la mirada en la televisión, en las plataformas y en todos los medios alternativos para la distribución de películas. Y hay que empezar Toño, hay que empezar a conocer esos mercados. Claro. Y hay que empezar a asomarse a esos mercados. Y mira, ese nuevo paisaje audiovisual es tan amplio que hay espacio para todo, maestro, pero hay que conocerlo. Y hay que asomarse ahí. Y hay que rodearse de la gente que lo conoce. Y hay que buscar la gente que permita que nuestro contenido vaya allá. Y si no tenemos el músculo o la paciencia para esperar estos año y medio, 2 años en que va a existir esto, pues entonces se hace urgente y necesario buscar esos medios alternativos de distribución, que hay ahí posibilidad de recuperar dinero y con un poco de suerte de obtener ganancia. Dago, bueno, ficcionemos. Esto de alguna manera, nueva normalidad o neonormalidad o lo que sea, volverá, digamos, sobre su cauce en algún momento. A partir de lo que hemos vivido en el cine colombiano, a partir de tu experiencia, de tu visión sobre el cine, ¿cómo imaginas? Por eso te invito como a ficcionar, ¿cómo imaginas el cine colombiano dentro de 20, 30 años? O sea, ¿para dónde crees que va esto? Pues yo quiero ser optimista, Toño. Y yo quiero creer que
que hay como tres elementos que me parece a mí que juegan a favor de nuestra cinematografía, que son las nuevas tecnologías que han permitido como que más gente pueda hacer películas, la ley de cine, que creo que tenemos una buena ley de cine, con todos sus estrategias de estímulos y de alivios tributarios y de incentivos a la producción, y la llegada de gente con formación a la industria. Y yo creería que la asignatura pendiente, que yo creo que, porque también veo señales de que van a, de que las cosas pueden evolucionar, está en la generación de esos grises de los que hablábamos anteriormente, de que se empiecen a hacer más películas en ese intermedio entre las comedias populares y el cine de autor, y un fortalecimiento en las estrategias de mercadeo de las películas. Si nosotros logramos atender a esas dos asignaturas, si logramos producir más películas, qué sé yo, de horror, más comedias de situaciones, comedia inteligente, si podemos generar más películas de policías, si podemos más dramas psicológicos, si podemos generar épicas, qué sé yo, si podemos llenar esos grises, vamos a convocar mucho más público del que estamos convocando. Y si logramos aprender a mercadear nuestras películas, porque yo creo que somos pésimos mercadotecnistas de nuestras películas. No sabemos ponerle nombres a nuestras películas. No sabemos hacer afiches de nuestras películas. No sabemos hacer trailers de nuestras películas. No sabemos hacer campañas de promoción de nuestras películas. No sabemos capitalizar el poco o mucho dinero que tenemos para mercadear nuestras películas. Y en un mundo donde hay tanta oferta audiovisual hoy en día, el esfuerzo por hacerse visible se vuelve urgente. Y en eso estamos muy mal, muy atrasados. Hay cosas, por ejemplo, Toño, que son increíbles, y es que, según estadísticas de Cine Colombia, el 70% de la gente que va a cine llega al teatro sin haber decidido qué película va a ver. Que tiene que ver con esto que te decía de que el cine es un plan. ¿Y sabes por qué deciden la película? Por el afiche. Entonces imagínate la importancia del afiche o la importancia del nombre de la película. El público del cine crece muy poco, es casi siempre el mismo. Y la importancia del tráiler es impresionante. Y a veces hay películas, tú lo sabes, que para las cuales hacer un tráiler es muy difícil, porque la película basa su encanto en el todo. Es muy difícil a veces condensar en 2 minutos que dura en tráiler el espíritu o el atractivo de una película. Y por ejemplo, en esos casos, y lo he hecho yo en casi todas las películas, filmo cosas para el tráiler que ni siquiera van a ir en la película, pero que permiten condensar el espíritu de la película. ¿En qué película lo has hecho? No, en todas, hermano. En los paseos, por ejemplo, en el paseo 5 hice una secuencia que nunca sale en la película, donde van, que dice, ¿para dónde vamos? De paseo con los de la oficina. ¡Ah! Luego, ¿de dónde venir? De paseo con los de la oficina. En el paseo 1 hice una especie de stand-up con Sanín, donde decía, lecciones para irse de paseo con la familia. 1, no lleve no sé qué. 2, no sé qué. Eso nunca sale en la película porque es un estándar. Infraganti, si tenemos ahí el tráiler del paseo 1, es un buen ejemplo.
en Infraganti la basé todo en Natalia París por primera vez en el cine. En fin, siempre filmo cosas para que acompañen el tráiler, porque sé la dificultad que a veces implica armar un tráiler. Claro, si tienes una película de acción, tenemos que madrugar y para madrugar hay que... bueno, hay un buen ejemplo de todo lo que es todo lo que hace el stand. Lección número 1 para salir de paseo a la costa con la familia en carro. Antes de subirse al carro, toda la familia debe haber hecho pipí. Tengo ganas de hacer chichi. Esa estándar nunca sale en la película. ¿Qué le dije? No paro hasta pero me permite hilar los momentos de la película con una pequeña introducción. ¿Una chumacera, las platinas? Entonces, ¿Usted no tiene una media velada por ahí? 3. Queda rotundamente prohibido para todos los papás usar la narizona. Uy, Yernito. Entonces ese tipo de piezas, ¿cierto? mamá, por favor, es el Permiten baño más grande que yo me he puesto en toda en mi el vida. tráiler un contacto con el público y lograr condensaciones que de pronto no logras con solo el material de la película. Eso es una práctica que muy pocos hacemos en nuestra cinematografía. En los afiches siempre me cuido de que el color atraiga, que si voy a estar pegado con otros afiches, por el simple golpe visual, mis ojos se dirigen hacia allá. Y estas cosas no afectan para nada la integridad de la película, pero son cosas que hago después de que he hecho la película. Cuando termino la película, y digamos, en mi lógica, yo no intervengo en el trabajo del director. Yo me reservo el trabajo de edición final y de musicalización final. El último corte es mío, es corte de productor, pero nunca voy al rodaje, nunca voy al set. Ahí, después de haber hecho los acuerdos con el director, le permito autonomía creativa total. Yo allá no me asomo, y todos los directores de mis películas pueden dar fe de que yo no voy a los rodajes, porque qué mamera el productor y el guionista, peor, qué mamera un guionista en el rodaje. Pero sí cuido de que una vez terminada la película, ponerme la camiseta del productor mercadotecnista. Y entonces el tráiler lo busco generando, yo mismo ruedo esas piezas que van en el tráiler, no las rueda el director, las ruedo yo. Los afiches siempre lo vas a encontrar con colores que llamen la atención. Siempre trato de que el nombre de la película esté en primer plano. Siempre trato como de que haya una relación del afiche con el público, que los personajes miren al público, que de una vez establezcan una relación visual con el público, casi como que estén posando para la foto con el público, que ya desde ahí haya un link, un contacto. Trato de estar de hacer rendir la plata que tengo, a veces tengo mucha, a veces tengo poca, ponerla en los medios donde sé que puede estar el público que va a ir a la película. Mejor dicho, hacer todo un trabajo de mercadeo que muy pocas veces lo hacen en serio en nuestras películas. Y hay casos terribles de grandes películas colombianas que merecían un mejor destino y que naufragaron por un mal trabajo de mercadeo. Recuerdo un caso, Los Niños Invisibles, la película de Lisandro. Es una película que mereció haber tenido un mejor comportamiento en taquilla, Toño. Era una película tierna, divertida, de niños, que hacemos tan pocas películas de niños y que son tan efectivas, y tuvo, ojalá Lisandro nunca, bueno, o si me oye, pues me tocará darle la cara, pero tuvo un perverso trabajo de mercadeo, y la película mereció haber destino en salas de cine. Creo que nos están llamando la atención, ¿no? Sí, Dago, creo que ya nos toca ocupar. No, digo, Toño, vamos a organizar nuestro diplomado, hermano, para que podamos hablar
horas y horas y horas y horas. Sí. Porque tú y yo Bueno, cuando nos juntamos nos puede dar las 12 y seguimos hablando, maestro. sí, sí, no queda ahí en deuda. Sí. Bueno, Dago, entonces, pues pasemos a leer las preguntas del público, ¿sí? A ver. mm, Perdón, lo estoy consultando. Entonces dice, preguntas. María Camila Arce. Buenas noches. Pregunta para Dago García. En su opinión, ¿cuáles son los retos que va a tener el cine en la pandemia que estamos viviendo? Voy a aprovechar para leer tres preguntas. Alejandro Urrego dice, me gustaría que nos contaran cuál es la mejor manera de mostrar un guión aquí en Colombia. Y Santiago Patricio Valle pregunta, si Solaris es una película de autor, pero que termina siendo popular a través del tiempo, a su juicio, ¿estas películas son escuela de cine comercial? Yo creo que los grandes genios y los grandes maestros del cine logran ese ideal tan complicado que es hacer unas películas muy hechas en el proceso del cine de autor y lograr llegarle a mucha gente. Fue lo que logró en su momento en el teatro isabelino Shakespeare, o lo que logró en la literatura Cervantes, o lo que logró en la pintura Picasso, que además de hacer unas obras hechas desde la pura perspectiva de la autoría, terminaron siendo grandes fenómenos de la cultura. Y es lo que logró ese cineasta que hemos mencionado tanto hoy en día, que es Billy Wilder, ¿no? O lo que en su momento pudo hacer más hacia acá Coppola, o algunas de las cosas de Scorsese, eh, o incluso algunas cosas de Wenders. Y creo que en el caso de Kurosawa también. Entonces creo que estos sí son cineastas tocados por el don del genio, ¿no? Y que afortunadamente existen porque un poco dan prueba de aquello que reclamas tú, Toño, de un cine que cumpla como con esas dos funciones, tanto de ser un cine que entretenga y ser un cine que convoque al gran público, como ser un cine que de una u otra forma haga que la gente amplíe la cosmovisión. Entonces, y creo que esas películas y esas obras siempre van a ser buenas escuelas en donde consultar y donde acompañar cualquier proceso pedagógico, ver esas películas, analizar esas películas, entender el fenómeno de esas películas, entender el proceso de esas películas, siempre van a ser formativas. Son como nuestros textos sagrados cuando queremos estudiar y queremos aprender a hacer cine. En cuanto Yo creo sí, dime. que, Dago, el asunto en el caso de Solaris, ¿no? Cómo hay películas que sobreviven al tiempo, que es es un buen ejercicio, porque no todas las películas sobreviven al tiempo. De hecho, hay muchas películas que yo vi hace 20, 30 años y bueno, no todas sobreviven a como a la fuerza del recuerdo con que uno las vio por primera vez, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay películas que tienen esa posibilidad de tener una visión universal, y lo otro también es que, además que lo hagan, a pesar del cambio que uno tiene como espectador, porque de hecho Claro. el sonido se ha transformado, entonces que permitan, o sea, no todas las películas de Hitchcock, por ejemplo, uno las ve hoy y bueno, hay que decirle a los estudiantes y a la gente, ojo, esto no, hay que mirar el contexto. Hay Vértigo, por ejemplo, una película que usted la ve
Y eso es una película impresionante, al punto pues que el mismo Cine Colombia, las grandes distribuidoras, sencillamente las han vuelto a reprogramar por la universalidad que siguen teniendo, ¿sí? Sí, Dago, te interrumpí, perdón. No. Totalmente de acuerdo, Toño. Hay películas que por alguna Sí, especie de magia, ahorita por ejemplo, y de hecho hay autores que tienen unas películas memorables y otras no. Ahorita, dentro de las cosas que estoy haciendo, aprovechando como la cuarentena, es haciéndome mi propio ciclo de películas. Y en este momento estoy revisando todo el trabajo de Pasolini. Y, buenísimo. y tú encuentras, por ejemplo, una película como Acatoni o Muy bien. como Mama Roma, Mamá Roma. y, Esa es de y las... dices, miércoles, qué película tan Mm, actual, qué película tan, tan universal, lo que dices tú, cómo ha pasado en el tiempo. Y en cambio, veo una película como Teorema y digo, puta, ya, como que no envejeció bien desde mi perspectiva, ¿cierto? Y veo Edipo Rey y digo, no envejeció bien. Y veo Medea y digo, puta, qué gran película. Entonces, incluso en un mismo autor, hay como cierta, no sé si irregularidad, pero hay películas que le resisten el tiempo y otras que no. mm. También, Sí, sí. antes de este ciclo que me estoy dando de Pasolini, me hice uno de Fellini y también he tenido tiempo maestro y me hice también uno de Herzog y Fellini también mira una película, hermano, como Amarcord y dice uno, Muy esta bella. película es eterna, esta película nunca, van a pasar 1000 años Sí. y creo que, no sé, de pronto tiene que ver con la dimensión humana del conflicto del que hablan, ¿no? Como, como que hay conflictos que son coyunturales y hay conflictos que son universales. Y creo que Sí. no sé, ensayando una hipótesis, esas películas que acuden a conflictos universales que han estado presentes desde siempre son las películas que resisten el tiempo y las películas que tratan de hablar de las coyunturas a veces se agotan, no sé, Mm. pero sí es cierto, hay películas que envejecen bien y hay películas que envejecen mal. Y propositivamente en el marco del diplomado, yo creo que un buen ejercicio cuando uno está haciendo una película o un trabajo es pensar que si esa historia se ve dentro de 10 20 años, que se siga entendiendo, porque a veces hay tratamientos con mucha inmediatez que son importantes en el momento en que se están haciendo, pero Sí, que justamente no sí, tienen esa proyección en el tiempo. Sí, Toño, pero también a veces pienso que una de las cargas que nos impuso la modernidad fue la carga de trascender. Y a veces creo que también uno debe tener el derecho a hacer cosas para el momento y que no trasciendan. A veces creo que la levedad tiene el derecho a existir, que la levedad es un placer tan válido como la densidad o que la fugacidad debe tener derecho a existir y que por momentos deberíamos despojarnos del peso de la trascendencia y de la exigencia de que lo que hagamos tenga que trascender. A veces creo que hay momentos en que existen como temas o conflictos coyunturales que vale la pena atender también. Y si no trascendimos, pues no importa, ¿no? Como que también hay derecho a la levedad y a la fugacidad y que ahora estás hablando con alguien cuyo universo es el entretenimiento, ¿no? Entonces muchas de las categorías que he aprendido a defender y he aprendido a entender y aceptar, pues tienen que ver con el discurso del entretenimiento
que tiene otro tipo de lógica, de objetivo, de naturaleza, donde he aprendido como a entender y a disfrutar esas otras cosas que me parece que tienen igual derecho a existir que las categorías Que modernas. me parece importante, aunque claro, una cosa es hablar de la levedad, que es un derecho, como lo has manifestado, cuando uno hace 2 películas al año, que cuando uno de pronto hace 3 películas en la vida, si acaso. ¿Sí? Pero Buen entiendo, punto, Toño, buen punto, Toño, buen punto. Eres muy inteligente, marica. aquí dice Correa, si el tema económico del país influye directamente al sentido cultural del público y de los cinematográficos también, no entiendo. Si el tema económico del país influye directamente al sentido Toño, cultural del público y de los cinematográficos. Toño, te están diciendo que tienes que despedir ya, maestro. Estoy leyendo ¿Así? aquí que estamos más pasados que, ¿sí? Bueno, pues Entonces, nada, creo nada, que o sea, más adelante vamos a hacer una segunda parte porque nos quedó mucho costurero por evacuar. sí, muchas gracias. No, pues la levedad, yo creo que es, démosle, ha sido, de verdad, muchísimas gracias, No, Toño, a ti. David, muy, muy importante para mí y supongo que para todas las personas que tuvimos el placer de compartir este tiempo con vos. Y bueno, pues quedaron muchas cosas, como siempre quedarán pendientes, pero creo que agradezco la generosidad que has tenido para compartir tu experiencia y tu tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente del diplomado, mucha suerte con ese diplomado. A los muchachos que están viendo esto, aprovechen que oportunidades como estas son bien escasas. Y nada, Toño, tú sabes que siempre para mí es un placer hablar contigo. Y nada, ahí nos volveremos a encontrar y volveremos a hablar y volveremos a especular y a gastar el tiempo, eso que nos gusta tanto, que es hablar de cine. Vale, vale. Bueno, Bueno, listo. muchísimas gracias. Chao. Chao. En el marco de la cultura viral, queremos reiterar la invitación a que participen en familia, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a las vacaciones culturales. Un programa orientado a fomentar público, a trabajar en talleres, a hacer pedagogía y a disfrutar de tantos saberes
con los artistas, con los artesanos, con personas que nos van a transferir sus saberes y ustedes lo pueden realizar en casa. Es una oportunidad que no te la puedes perder. Todos los jueves y viernes a las 10 de la mañana por Facebook a través de @calicultura. Y sobre todo disfrutar de vacaciones culturales. Quedan invitados.